la primera cabeza olmeca en México. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días amigos, hoy les hablaré sobre las cabezas olmecas. Mitos y leyendas se enumeran y hablan en torno a esta cultura, la olmeca, que fue la primera cultura que elaboró monumentos de piedra en el México antiguo. Esta cultura, la olmeca, y el primer lugar donde se encontró la primer cabeza de piedra gigante fue en Veracruz, en la localidad de Tres Zapotes. Te diré que los habitantes del lugar durante siglos han atribuido poderes mágicos y curativos sobre las gigantescas cabezas de piedra, que ya se sabía que existían por parte de los pobladores del lugar, y que para entonces se creían mágicas, pero nunca se imaginaron que había algunas de colosales dimensiones. Te aclaro que las primeras que encontraron los pobladores solo pesaban hasta 6 toneladas, y la altura máxima era de 2.4 metros de altura. Pero grande fue la sorpresa, la expectación creció, cuando se descubrió la mayor cabeza de todas encontradas hasta la fecha. Una colosal y gigantesca cabeza de más de 50 toneladas. Ahora bien, te diré que ese año vivía México, el año que se descubrió la cabeza más grande jamás encontrada. Ese año México vivía una época muy turbulenta. Por un lado, los países europeos de España, Francia e Inglaterra ya estaban, los 3 ejércitos de esos 3 países estaban en Veracruz preparándose para declarar e invadir México, declararle la guerra e invadir nuestro país, mientras el presidente Juárez se negaba a pagar la deuda externa mexicana y al final logró negociar y pactar con 2 de las 3 potencias, con España y con Inglaterra, pero Francia, decidida a cobrar esa deuda con creces, porque ya había gastado en traer su ejército hasta Veracruz, decidió y comenzó e inició la invasión sobre México, con el resultado que ya sabemos, que los franceses fueron derrotados el 5 de mayo de 1862, pero ¿qué tiene que ver eso con las cabezas olmecas? Bueno, que fue en ese mismo año cuando se descubre la cabeza olmeca más grande jamás encontrada. Esto fue porque un aventurero y, ojo, saqueador de antigüedades, un comerciante de antigüedades mexicanas, un filibustero, llamado José María Melgar y Serrano, que según el médico francés del hospital de Veracruz, que era, como le dicen, su alcahuete, dice sin pruebas este médico francés, sin pruebas, que Melgar era un prestigioso ingeniero, un hombre muy culto, de finos modales, y que era originario de Veracruz, nada más alejado de la realidad. Lo cierto es que era un saqueador y se dedicaba a vender piezas arqueológicas que saqueaba por todo México y que luego iba a vender a París, a Francia. Lo cierto es que Melgar en el año de 1862, él se encontraba en París, Francia, y cuando Francia trae su armada para invadir México, ni tardo ni perezoso Melgar se subió a uno de los barcos militares franceses y se vino para México. Él se encontraba en Francia en enero de 1862 vendiendo piezas arqueológicas, y aparte él tenía ya un equipo de saqueadores que estaban buscando en México piezas y cuando encontraban algo le mandaban avisar. De esta manera a él, a Melgar, le llegó una carta informándole de que habían encontrado algunas extrañas piezas en Tres Zapotes, Veracruz. De esta manera, Melgar decidió regresar a México a pesar de que estábamos siendo invadidos por Francia. De hecho, como les comenté, él llegó en un buque militar francés y de manera presta y veloz, bajo el cobijo de los franceses, porque no había quien lo amenazara, ya que los franceses controlaban esa zona y él venía con ellos. Entonces él fácilmente se trasladó a Tres Zapotes en Veracruz y a puro pico y pala
sin la menor delicadeza o consideración por la cultura olmeca, empezó a destruir montículos y en uno de ellos, que destruyó, encontró la cabeza olmeca que se menciona. Eso lo hacía porque él así buscaba piezas arqueológicas. No le importaba destruir un montículo o una pirámide. Él lo que le interesaba era obtener esa pieza arqueológica para poder venderla, para poder llevársela a Europa y comerciar con ella. Así que él buscaba, Melgar, sustraer para su venta, y da la casualidad de que el destino lo puso en ese lugar. Encontró lo que se dice como un garbanzo de a libra. Logró silbar y comer pinole y obtuvo un trébol de 5 hojas, es decir, descubrió por casualidad la mayor y más colosal cabeza olmeca encontrada hasta la fecha. Se trata de una escultura de basalto, que es una piedra, de una medida de casi 4 metros de altura y pesaba más de 50 toneladas. Era una masiva escultura de piedra, de unas dimensiones y peso asombrosas, y este saqueador no podía ni moverla ni llevársela. Aquí hay que aclarar que los olmecas, en esa región de Tres Zapotes, no hay piedra basáltica. Eso lo tuvieron que llevar desde la sierra a más de hacia ese lugar. No se sabe aún cómo le hicieron los olmecas para transportar una roca de más de 50 toneladas, poderla mover desde la Sierra Madre hasta, 500 kilómetros la movieron hasta Tres Zapotes en Veracruz. Ahí no hay piedra basáltica. La llevaron desde 500 kilómetros de distancia. Recorrieron esos 500 kilómetros, quién sabe cómo, con qué tecnología y cómo le hicieron, no sabemos. El caso es que esa piedra de más de 50 toneladas llegó al lugar, a la ciudad de Tres Zapotes, que en ese tiempo era una urbe olmeca, que durante siglos fue una de las que dominó la región y un emblema de la cultura olmeca. En ese lugar se piensa, porque no se sabe si la tallaron antes o la tallaron después. El caso es que cuando una vez llega la roca, la piedra de más de 50 toneladas, algunos creen que en ese lugar se talló y se labró, y de esa manera quedó como parte integral de la población, del asentamiento de la capital de la urbe olmeca, Tres Zapotes. Y así te diré que por un golpe de suerte, Melgar, al igual que Pancho Villa, porque recordemos que Pancho Villa era un simple rufián y bandolero, que como lo colaboró con Hollywood, hizo películas y todo, se ganó el beneplácito de la prensa y la propaganda de aquella época, y trató de dignificar, y le ayudó muchísimo. Los norteamericanos le ayudaron con creces para elevarlo al pedestal de héroe, que no es tal. Era un simple rufián y bandolero, violador de mujeres. Se cuenta, solamente por comentar, se cuenta que él, a donde quiera que llegaba, violaba a las hijas de los hacendados y de las personas importantes. Y ya no te diré qué hacía con los hacendados, porque el video no sería family friendly. Simplemente, al igual que Pancho Villa, era un rufián. Este individuo, Melgar, que era un simple saqueador de piezas arqueológicas, hay que aclararlo, era un simple saqueador de piezas arqueológicas, comerciaba con ellas y tenía sus conexiones en Europa, donde las vendía. También pasó, al igual que Pancho Villa, como un gran héroe, en este caso como un descubridor del hilo negro, y después incluso publicó libros, trabajos y exposiciones, elaboró maquetas y se convirtió en un famoso experto de la cultura olmeca, cuando a él no se debía el descubrimiento y no tenía mérito alguno, era un simple saqueador, lo que por indudable evidencia es muy alejado de la realidad de la persona que era Melgar. Todos los extranjeros que en esos días vivían en Veracruz, hay que aclarar, todos se compinchaban, como se dice popularmente, todos se ponían de acuerdo, se ayudaban mutuamente. Entonces, aquí es cuestionable que Melgar fuera un mexicano. ¿Por qué? Porque recibió ayuda, entre otros, del médico militar francés Fusier y algunos otros, incluso investigadores del Smithsonian lo elevan a la categoría de un arqueólogo pionero. Con el paso de los años le van otorgando mayores cualidades y lo van elevando ahora ya es un arqueólogo pionero. O sea, un arqueólogo no llega con pico y pala sin importar que destruya, y pues la casualidad va a acompañar a todos.
como Schliemann cuando descubrió las ruinas de Troya. En ese caso trató de hacerlo lo mejor posible y no era una persona que vendía piezas arqueológicas. En este caso Melgar sí vendía piezas arqueológicas, se comerciaba y su fortuna se basaba en ello. Sin embargo, pues se otorgan en ocasiones reconocimientos inmerecidos a personas que por obra de la casualidad se encuentran en el lugar. Ahora bien, el descubrimiento, sin embargo, ocurrió de una manera muy diferente a como Melgar lo relata. A Melgar le llegaron informes de una cabeza de piedra que podía ser del gran Tlatoani Moctezuma, y este individuo, estando en París, en uno de los cafés, cuando recibió la carta, pensó que podía venir a México, sustraer la pieza, venderla y exhibirla en París. Pero te aclaro que no fue él quien la descubrió. Ya los pobladores del lugar sabían de los asentamientos arqueológicos, y fue un campesino de la hacienda de Hueyapan de Mimendi, en San Andrés Tuxtla, quien al realizar sus labores cotidianas de campo, tropezó por accidente al golpear con su azadón con el que estaba cultivando el campo una enorme piedra. Y fue así que ese campesino, que quedó en el anonimato, que es desconocido, al que no se le otorga ningún mérito, ese campesino indígena es quien verdaderamente la descubrió y quien debía recibir el método, el reconocimiento. Fue quien avisó a las autoridades mexicanas, ese campesino, de que había encontrado la cabeza de piedra de Moctezuma. Pero como ya te he comentado, lamentablemente la región era controlada por los franceses y estamos ante el inicio de la invasión francesa, que culminó cuando Maximiliano fue nombrado emperador de México. Así que durante ese periodo de tiempo de la historia de México, quien gobernaba eran los franceses. Así que aún sabiendo las autoridades mexicanas, siendo informadas por este indígena mexicano, nada pudieron hacer para proteger el sitio. Y como Melgar estaba apoyado desde Francia, incluso sus contactos y relaciones comerciales y políticas, se le dieron todos los beneficios para sus descubrimientos y para su actividad, que era compra-venta de antigüedades mexicanas. La cabeza de piedra no le servía a Melgar porque no la podía sustraer, no se la podía llevar por el enorme peso que representaba. Más de 50 toneladas en una roca masiva no podían ser transportadas en los barcos de aquella época, y además el costo no lo podría pagar ni él ni su posible comprador en Francia. Así que por eso conservamos y siguió en territorio mexicano la supuesta cabeza de Moctezuma, que sabemos hoy día que no es la cabeza de Moctezuma, pero en ese tiempo se popularizó como la cabeza de Moctezuma. Así te diré que los datos proporcionados por el mismo Melgar sobre las circunstancias de cómo descubrió, según él, la mayor cabeza olmeca jamás encontrada, son, sobre todo, imprecisas y contradictorias, por decirlo menos. Aquí lo lógico es concluir que Melgar no descubrió nada, simplemente se aprovechó del apoyo y de la fama con que contaba entre los extranjeros que habitaban Veracruz y el apoyo francés y sus contactos y relaciones, obviamente, con ciudadanos franceses. En cuanto a la cabeza olmeca, respecto a la cultura, valga la redundancia, olmeca, te diré que las cabezas colosales olmecas fueron esculpidas de grandes piedras de basalto, extraída de la Sierra de los Tuxtlas del Veracruz, que queda lejos del sitio de Tres Zapotes. Son 500 kilómetros. ¿Cómo las llevaron ahí? No lo sabemos. Estas fueron transportadas a grandes distancias, aunque el método utilizado para el transporte no es claro ni se sabe cómo lo hacían. Los monumentos terminados representaban realísticamente los retratos de los diferentes gobernantes olmecas, como por ejemplo el primer gobernante de la cultura, cada uno con un tocado distintivo, y las cabezas se organizaron de diversas formas en línea o grupos de los principales centros olmecas. Todo asentamiento olmeca, toda ciudad, todo poblado debía tener su cabeza olmeca. Asimismo, todas las cabezas colosales muestran a hombres maduros con mejillas carnosas, narices chatas, partes traseras planas y ojos que tienden a ser ligeramente entrecerrados, por lo que se pensó que no eran características del mexicano, de los indígenas de la localidad. Se pensó en un momento que venían de África o de otros lugares.
Es decir, las características físicas generales de las cabezas son de una raza o población, hay que aclarar, que siguen siendo común en los estados de Tabasco y Veracruz, aún hoy en la actualidad. También hay que aclarar que se cree que son guerreros y no son dioses por los cascos que llevan. Es decir, las cabezas olmecas representan, se cree, a guerreros de la localidad, de cada una de las poblaciones. Así, la mayoría de las cabezas datan de principios del periodo preclásico 1500 a 1000 a.C. y algunas del periodo preclásico medio del 100 al 400 del 1000 al 400 a.C. Los ejemplares más pequeñitos, que pesan, imagínense ustedes, son los más pequeños y pesan 6 toneladas, ¿no? Mientras que el mayor se estima posee un peso de más de 50 toneladas, que fue la que supuestamente descubrió Melgar y que lo catapultó a la fama, y que ya lo elevó hoy día a la categoría de superarqueólogo. Ahora bien, a manera de reflexión te diré que mientras en Egipto se construía, aquí es una reflexión, pensemos que mientras en Egipto se estaba construyendo la gran pirámide de Giza, que causa admiración a nivel mundial y que todo el mundo la reconoce, bueno, en ese momento, cuando allá estaban construyendo la pirámide de Giza, aquí en México inició el establecimiento de la cultura olmeca. Las primeras ciudades olmecas se empezaron a construir en el 2500 a.C., al igual que cuando se construía en Egipto la Gran Pirámide. Y así, la primera piedra de la urbe olmeca llamada Tres Zapotes, que es donde se encontró la gigantesca cabeza, Tres Zapotes inició su construcción hacia el año de 1200 a.C. y fue una capital muy poderosa hasta el año 300 después de Cristo, que entró en declive, dejó de ser tan importante, pero siguió siendo habitada. La ciudad fue habitada hasta el año de 1200 después de Cristo. Aquí vamos a hacer otra reflexión. El año de 1200 después de Cristo, en ese momento, en Europa, París era gobernado por el rey Felipe II de Francia y era un estado atrasado y medieval. Aún no conocían la pólvora. Además, Europa estaba enviando ejércitos cruzados, era cuando estaban en Europa enviando las cruzadas para controlar Jerusalén y la Tierra Santa. Esto es, mientras en Europa se libraban las cruzadas contra los musulmanes en Tierra Santa y no conocían y no contaban con la pólvora, ni tenían cañones ni arcabuces, es decir, Europa era un estado, un conjunto de reinos feudales atrasados. En ese momento aún estaba habitada Tres Zapotes, la capital olmeca, y aún no descubría la pólvora, hay que aclarar. Fue ya después del año de 1200 cuando bizantinos y árabes la introdujeron en Europa alrededor del año después del año de 1200, alrededor del 1240. Es probable que la pólvora se introdujera a Europa procedente de Oriente Próximo, porque ellos ya tenían más de un siglo que ya la utilizaban en sus conflictos, en Oriente, en China, en Japón, mientras en Europa no la conocían. Uno de los primeros ejemplos de europeos enfrentándose con ejércitos con armas de fuego fue la batalla de Moí, hasta 1241, 41 años después. En esa batalla, los mongoles usaron pólvora, tanto en armas de fuego como también en granadas, contra los combatientes europeos o cristianos. Así que esta civilización, la civilización olmeca en Tres Zapotes, llegó a existir hasta el año 1200 después de Cristo. Cuando todo eso pasaba en Europa, en Medio Oriente y todo, aún hasta ese momento llegó a existir la civilización olmeca, que es considerada la cultura madre en Mesoamérica, en el antiguo México. Su legado está lleno, entre otras cosas, de estas enormes esculturas de piedra labrada, las cuales son motivo de orgullo y admiración hasta el día de hoy entre los grupos indígenas de la zona, y un orgullo reconocido por todos los mexicanos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.